un frío bandeja metálica con el desayuno se deslizó por la estrecha rendija de la puerta de la celda. Michael Donovan ni siquiera levantó la vista. 673 días. Ese era el tiempo transcurrido desde que el juez, ataviado con su toga negra, pronunció: condenado a la pena de muerte. 673 amaneceres en una celda de 3 por 2 metros, donde cada día era idéntico al anterior. El corredor de la muerte de la prisión de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, 1962. Allí el tiempo fluía de manera diferente. Se filtraba lentamente a través de los barrotes, como una resina viscosa, solidificándose en una eternidad para aquellos que esperaban su último viaje a la silla eléctrica. Viejo Chispa, como lo llamaban los reclusos, era la última parada en la vida de los condenados. Michael sabía que su turno llegaría en 8 meses, si su última apelación era rechazada. Los pesados pasos del guardia Hank Morrison resonaban por el pasillo. Michael conocía esa cadencia. Morrison, a diferencia de la mayoría de los otros carceleros, no se deleitaba con el poder sobre los presos. Simplemente cumplía con su trabajo, sin crueldad excesiva, pero tampoco con compasión. Donovan, a la hora de patio. Resonó una voz inexpresiva. 1 hora al día, el único momento en que Michael podía salir de su jaula. 1 hora al aire libre, pero en un patio de hormigón, rodeado de muros de 6 metros de altura y alambre de púas. 1 hora para sentirse un poco vivo. A sus 36 años, Michael aparentaba 50. El que fuera un cuerpo robusto se había demacrado. Las ojeras eran profundas, y el cabello negro, otrora brillante, estaba salpicado de canas. Pero en sus ojos, a pesar de todas las pruebas, aún latía la vida, obstinada, indomable. No era el asesino del que lo acusaban. Aquella noche de 1960 sí estuvo cerca del lugar del crimen, una gasolinera en las afueras de Buffalo, donde habían disparado al cajero. Pero solo había parado a repostar el coche de camino a casa después de un turno en la fábrica de acero. La policía, al llegar, lo encontró inclinado sobre el cuerpo, intentando ayudar al herido. La sangre en sus manos, la falta de coartada, un antecedente por peleas. Todo se confabuló en su contra. El verdadero asesino huyó con el dinero, y Michael resultó ser el sospechoso perfecto. El abogado de oficio hizo su trabajo a regañadientes, y el fiscal, con la mira puesta en un ascenso, ansiaba un caso resonante. En el patio de recreo, Michael caminaba lentamente por el perímetro. Su mirada se deslizaba por las familiares grietas del hormigón, por las manchas de óxido en las estructuras metálicas. Conocía cada centímetro de ese espacio. Allí, en el corredor de la muerte, todo estaba supeditado a un único objetivo: quebrar el espíritu de los reclusos, llevarlos a un estado en el que la ejecución fuera percibida como una liberación. ¡Donovan!, lo llamó un hombre delgado con entradas canosas. Era Frank Harris, un antiguo contable condenado por el asesinato de su esposa, uno de los pocos con los que Michael mantenía una mínima comunicación. ¿Has oído las noticias? Ayer por la noche se llevaron a Peterson. Michael asintió en silencio. Billy Peterson, que estaba en la celda de enfrente, había partido hacia la silla eléctrica hacía 3 días. Michael lo había oído llorar toda la noche anterior a la ejecución, no por miedo a la muerte, sino por la conciencia de que nunca más vería a su hija. ¿Sabes qué me dijo la última vez?, continuó Frank, bajando la voz. Que peor que la muerte es la espera de la muerte, despertar cada día y pensar: ¿será hoy? Y así, día tras día. Michael miró los altos muros, a los guardias en las torres con sus rifles preparados, al alambre de púas electrificado. La desesperanza de aquel lugar pesaba sobre sus hombros más que cualquier grillete. «No voy a morir aquí, Frank», dijo Michael en voz baja, mirando a lo lejos, más allá de los muros de la prisión, hacia donde comenzaba la libertad. «Eso decimos todos, amigo». Harris esbozó una sonrisa amarga. «Eso decimos todos.
Cuando Michael fue devuelto a su celda, se sentó en la dura litera y sacó de debajo del delgado colchón una fotografía deteriorada. En ella sonreía una joven con un niño en brazos, su hermana Sara con su hijo Tommy, los únicos familiares que no le habían dado la espalda después del arresto. Tommy tenía 7 años cuando Michael fue encarcelado. Ahora el niño ya tenía 9. «No moriré aquí», repitió Michael para sí, acariciando la fotografía. La idea, que había nacido durante el paseo, comenzaba a tomar forma. Descabellada, casi imposible, pero la única que le daba esperanza. «Saldré de aquí, a cualquier precio». Aquella noche, tendido en la estrecha litera y mirando al techo, salpicado de sombras de los barrotes, Michael tomó una decisión que cambiaría su vida. Escaparía del corredor de la muerte de la prisión de Sing Sing. La tarea parecía irrealizable. Nadie había logrado escapar jamás de aquel lugar. Pero él tenía una ventaja. No tenía nada que perder. Lo único que le esperaba era la silla eléctrica. Por primera vez en muchos meses, Michael se durmió con una sensación de propósito, latiendo en sus venas con más fuerza que el miedo. Todo plan de fuga comienza con la observación. Las siguientes semanas, Michael las dedicó a estudiar minuciosamente la rutina de la prisión. Él lo observaba todo: los relevos de los guardias, los horarios de las inspecciones, las rutas de las patrullas, la ubicación de las cámaras de vigilancia, hasta los detalles más nimios que antes pasaban desapercibidos. El pabellón de la muerte se encontraba en un edificio aparte, una vieja construcción de ladrillo con muros gruesos y ventanas estrechas. 24 celdas dispuestas en 2 filas a lo largo de un largo pasillo. Entre el edificio y el muro exterior de la prisión había un patio interior. Luego, el perímetro principal con torres de vigilancia y alambre de púas. Y más allá, un acantilado que daba al río Hudson. Aparentemente, una fortaleza inexpugnable. Pero Michael recordó su antiguo trabajo en la construcción. Sabía que cualquier edificio tiene puntos débiles. Solo había que encontrarlos. La oportunidad se presentó durante uno de los paseos, cuando otro preso, Ray Martínez, inició una pelea. Mientras los guardias separaban a los contendientes, Michael recogió discretamente un pequeño trozo de metal de un banco. La primera herramienta. Por la noche, cuando la prisión se sumió en un silencio relativo, comenzó a examinar el suelo de su celda. El viejo edificio de Sing Sing, construido a finales del siglo XIX, tenía sus secretos. Michael sabía que debajo de las celdas debía haber salas técnicas o instalaciones. Solo tenía que encontrar el acceso a ellas. Durante 3 noches, palpó y estudió cuidadosamente cada centímetro del suelo, hasta que encontró un punto cerca de la pared donde el hormigón sonaba diferente, más hueco. Esto podía significar que había un espacio vacío debajo. «¿Qué haces ahí, Donovan?», resonó la voz del guardia nocturno, que había notado movimiento en la celda. «Nada, señor. No puedo dormir», respondió Michael, volviendo rápidamente a la litera y escondiendo su rudimentaria herramienta. «Pronto tendrás un sueño eterno, así que disfruta del insomnio mientras puedas», resopló el guardia y siguió su camino. Michael comprendió que debía actuar con más cautela. No podía permitirse llamar la atención. El plan comenzó a tomar forma en su cabeza. Un túnel desde el suelo de la celda hasta las salas técnicas debajo del pabellón, y de ahí hasta el muro exterior. Pero, ¿cómo llevar a cabo este plan solo, sin herramientas y bajo constante vigilancia? La respuesta llegó inesperadamente. Al día siguiente, durante el almuerzo en el comedor, el único momento en que los presos del pabellón de la muerte salían en grupo, se sentó a su lado Vince Carelli, un antiguo miembro de una familia mafiosa, a la espera de ser ejecutado por el asesinato de un testigo federal. «Te he visto estudiando a los guardias», dijo Carelli en voz baja, sin mirar a Michael. «Tramas algo, ¿verdad?» Michael se tensó. Carelli podría delatarlo a los guardias a cambio de algún privilegio. «No sé de qué hablas»,
respondió con cautela. Relájate, Donovan. Si quisiera entregarte, ya lo habría hecho. Carelli hizo una pausa. Yo tampoco pienso morir aquí. ¿Quizás unimos fuerzas? Michael observó atentamente a Carelli. El hombre era mayor que él, alrededor de los 50, con ojos penetrantes y canas en las sienes. En su mirada se reflejaba la misma determinación que en la del propio Michael. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó Michael. Porque tengo lo que necesitas. Carelli bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Acceso a herramientas. Trabajo en la biblioteca de la prisión. Allí guardan un montón de chatarra para las reparaciones. Y además, tengo contactos fuera. Gente que nos ayudará cuando salgamos. La propuesta era arriesgada, pero tentadora. Juntos tendrían más posibilidades. Además, Carelli podía conseguir las herramientas necesarias. Incluso si logramos abrirnos paso a través del suelo, razonó Michael. ¿Cómo vamos a superar los muros exteriores y las torres de vigilancia? Un paso a la vez, Donovan, respondió Carelli. Primero salgamos del pabellón, luego ya pensaremos en lo demás. Tengo ideas. Unos días después, se unió a su plan un tercer hombre, Eddie Ramírez, un antiguo ingeniero de la construcción, condenado por el asesinato del amante de su esposa. Sus conocimientos sobre la estructura de los edificios eran inestimables. Si esta prisión se construyó según los planos estándar de la época, explicó Ramírez, dibujando un esquema en un trozo de papel durante el paseo. Debajo de nosotros debería haber un túnel técnico para las instalaciones. Lleva a la sala de calderas en el ala oeste, y de ahí se puede acceder al colector de aguas residuales que desemboca en el río. ¿Alcantarillas? Carelli hizo una mueca. ¿En serio? ¿Prefieres un camino aromático hacia la libertad o la silla eléctrica?, replicó Ramírez. Michael examinó el mapa improvisado. El plan era audaz, pero no imposible. Sin embargo, había un problema. Sus celdas estaban en extremos opuestos del pabellón. Necesitamos estar más cerca el uno del otro, dijo, y preferiblemente en celdas con una pared común. Eso se puede arreglar, sonrió Carelli. Tengo un contacto entre los guardias. El alcaide Collins necesita dinero. Su mujer está enferma. Puedo arreglar el traslado. ¿Tienes dinero aquí?, se sorprendió Michael. No aquí. Fuera. Mi gente le hará llegar a su familia lo que necesite. El plan comenzó a tomar forma. Carelli, a través de su guardia, conseguía las herramientas, en pequeñas cantidades, para no levantar sospechas. Cucharas de metal, trozos de alambre, incluso un pequeño cincel robado del taller. Todo lo escondían en escondites preparados en las celdas. Pero la adquisición más valiosa fue el uniforme de empleado de mantenimiento, que Carelli había robado de la lavandería. Debía ayudarles a moverse por la prisión después de escapar del módulo. Michael comenzó a trabajar en el túnel. Cada noche, cuando la guardia hacía las rondas con menos frecuencia, Ostorosno Vicovíribal el hormigón alrededor del punto débil que había encontrado en el suelo. El progreso era dolorosamente lento, a veces solo unos pocos milímetros por noche. El hormigón extraído tenía que ser molido hasta convertirlo en polvo y tirado por el inodoro o escondido en el colchón. Después de 2 semanas de trabajo incansable, Michael llegó a una rejilla metálica oculta bajo una capa de hormigón. Era un conducto de ventilación, estrecho pero suficiente para que una persona pudiera pasar a través de él. La primera etapa estaba completa. Mientras tanto, Carelli, gracias a su influencia, logró que Ramírez fuera trasladado a la celda contigua. Ahora podían comunicarse a través de la fina pared, utilizando un código improvisado, golpecitos que la guardia confundía con un tic nervioso. «Estamos casi listos», informó Michael a sus cómplices durante otra caminata. «Lo más difícil es elegir el momento». «Dentro de 3 días habrá una tormenta», dijo Ramírez. «Escuché el pronóstico en la radio de la biblioteca. Lluvia torrencial y truenos. La coartada perfecta para el ruido». «3 días», asintió Carelli.
Eso significa que tenemos 3 días para prepararnos para la fuga más audaz en la historia de Sing Sing. Cuando Michael regresó a su celda, sacó una foto de su hermana y su sobrino. Pronto, pensó. Pronto seré libre, o muerto, pero no bajo sus condiciones. Esa noche no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo, imaginando cómo pasaría por el estrecho túnel debajo de la prisión, cómo saldría, cómo respiraría el aire de la libertad. No era solo un sueño, era un plan, y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para hacerlo realidad. La noche de la fuga fue tal como había predicho Ramírez. Pesadas nubes de tormenta cubrieron el cielo. Los primeros truenos resonaron incluso antes del toque de queda. A medianoche, estalló una verdadera tormenta. La lluvia azotaba el techo del módulo de condenados a muerte. El viento aullaba en las estrechas ventanas, y los relámpagos iluminaban brevemente las celdas con una luz fantasmal. Michael yacía en la litera, escuchando los pasos de la patrulla nocturna. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que su sonido se oía incluso a través del estruendo de la tormenta. En el bolsillo del uniforme de preso, llevaba una foto de su hermana y su sobrino, envuelta en polietileno, lo único que iba a llevarse a su nueva vida. Cuando el reloj del pasillo dio la 1 de la madrugada, Michael escuchó la señal acordada. 3 breves golpes en la pared. Carelli y Ramírez estaban listos. Era la hora. Con cuidado se deslizó de la litera y se arrodilló junto a la rejilla de ventilación que habían estado aflojando durante los últimos días. La rejilla cedió casi sin resistencia. Debajo se abrió un hueco oscuro, un estrecho conducto de ventilación, apenas suficiente para que una persona pudiera pasar. Michael echó una última mirada a la celda que había sido su hogar durante casi 2 años. Luego respiró hondo y comenzó a deslizarse dentro del agujero, con la cabeza por delante. El conducto era más estrecho de lo que esperaba. Los hombros se rascaban contra el hormigón áspero. Cada movimiento era difícil. El aire estaba viciado, olía a moho y humedad. La claustrofobia, que Michael nunca había sufrido, comenzó a subirle por la garganta como una ola sofocante. «Solo hacia adelante», se repetía a sí mismo, avanzando centímetro a centímetro. «Solo hacia adelante». Después de unos minutos agonizantes, el conducto se ensanchó, y Michael pudo moverse con más libertad. Un poco más, y se encontró en una sala técnica debajo del módulo de condenados a muerte. La tenue luz de las lámparas de emergencia iluminaba una maraña de tuberías y cables eléctricos. Pronto aparecieron Carelli y Ramírez, cubiertos de polvo y telarañas. «Mierda, pensé que me quedaría atascado ahí para siempre», susurró Carelli, sacudiéndose. «Silencio», advirtió Ramírez. «El sonido puede viajar por las tuberías». Rápidamente se cambiaron a los uniformes de empleado de mantenimiento que Carelli había escondido allí de antemano con la ayuda de su contacto, un guardia. Luego, Ramírez desplegó un mapa casero, dibujado de memoria. «Tenemos que seguir este túnel hasta la sala de calderas», señaló. «Desde allí hay una salida al colector de aguas residuales. Conduce al río». «¿Y si hay una rejilla ahí?», preguntó Michael. «Entonces tendremos que improvisar», respondió Carelli sombríamente, sacando un cuchillo casero hecho de una placa de metal afilada. Avanzaron por el túnel en fila india. Tenían que caminar encorvados. El techo era demasiado bajo para caminar erguidos. El agua goteaba desde arriba. El barro chapoteaba bajo sus pies. En la distancia se oía el zumbido de la maquinaria en funcionamiento, probablemente la sala de calderas. De repente, oyeron voces y vieron luces de linternas delante de ellos. «Personal de mantenimiento». «¡Atrás!», siseó Carelli, y se pegaron a la pared en una ramificación lateral del túnel. 2 empleados uniformados pasaron junto a ellos, discutiendo una inundación en uno de los sectores debido a la tormenta. No notaron a los fugitivos, escondidos en la sombra. «Eso estuvo cerca», exhaló Ramírez cuando el peligro pasó. «Demasiado cerca»,
asintió Michael. Tenemos que movernos más rápido. Continuaron su camino y pronto llegaron a la sala de calderas, un enorme recinto con calderas zumbando y nubes de vapor. Allí trabajaban varias personas, pero en el rincón más alejado, Ramírez divisó una trampilla en el suelo, la entrada al alcantarillado. «Es por ahí», señaló. «¿Pero cómo pasamos desapercibidos?» En ese instante, un estruendoso trueno retumbó, y la luz en la sala de calderas parpadeó. «¡Ahora!», ordenó Michael, y corrieron a través del recinto, intentando mantenerse en la sombra de las tuberías y el equipo. Lograron llegar a la trampilla sin ser vistos. Carelli abrió con dificultad la pesada tapa, y uno tras otro descendieron a la pestilente oscuridad del colector de aguas residuales. Allí era aún peor, hasta las rodillas en agua turbia, con ratas correteando entre sus pies y un hedor que revolvía el estómago. Pero era el camino hacia la libertad. «Tenemos que ir contra la corriente», dijo Ramírez. «La salida debería estar a más o menos media milla de aquí». Avanzar por el colector se convirtió en una auténtica pesadilla. El agua subía debido a la lluvia, llegando en algunos puntos hasta la cintura. Las resbaladizas paredes no ofrecían apoyo, y las ratas, perturbadas por la intrusión, chillaban agresivamente e incluso intentaban atacar. «No creía que la libertad oliera tan mal», bromeó Carelli, intentando aliviar la tensión. «Cállate y camina», gruñó Ramírez, que evidentemente comenzaba a entrar en pánico en el estrecho espacio. Michael caminaba en silencio, concentrándose en cada paso. Sabía que en algún lugar allá arriba, en la prisión, ya podrían haber descubierto su ausencia. El tiempo jugaba en su contra. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron una rejilla al frente, a través de la cual se filtraba una tenue luz, la salida al río. Pero sus esperanzas se desvanecieron al acercarse. La rejilla era maciza, con gruesos barrotes profundamente incrustados en el hormigón. «¡Mierda!», maldijo Carelli. «¿Cómo vamos a salir por esto?». Ramírez examinó la estructura. «Esta rejilla es vieja. ¿Ven el óxido? Quizás podamos aflojar uno de los barrotes». Se pusieron manos a la obra, utilizando herramientas improvisadas y las manos desnudas. Los dedos sangraban, las uñas se rompían, pero continuaban, comprendiendo que era su única oportunidad. De repente, oyeron el sonido de una sirena. «¡Alarma!», Michael palideció. «Han descubierto nuestra fuga». «¡Más rápido!». Carelli se abalanzó sobre la rejilla con redoblada fuerza. Uno de los barrotes cedió, luego el segundo. Se formó un agujero lo suficientemente grande como para pasar a duras penas. «Yo voy primero», dijo Ramírez y comenzó a arrastrarse hacia afuera. Estaba casi medio afuera, cuando el haz de un reflector barrió el agua a la salida del colector. «¡Patrulla!», susurró Michael, arrastrando a Ramírez de vuelta. Se pegaron a la pared del colector, conteniendo la respiración. Afuera se oían voces y pasos. La guardia de la prisión con perros rastreaba la orilla del río. «¿Saben lo del colector?», susurró Carelli. «Estamos atrapados». Michael miró a su alrededor frenéticamente, buscando una salida, y entonces su mirada se posó en un túnel lateral, casi completamente inundado. «Por ahí», señaló. «Podría ser otra salida». «¿Estás loco? El agua llega hasta el cuello», protestó Ramírez. «¿Tienes una idea mejor?», replicó Michael. «O por ahí o de vuelta a la celda de la muerte». No había elección. Se sumergieron en el túnel lateral, donde el agua llegaba hasta la barbilla. Avanzar era prácticamente nadar, agarrándose a los salientes de las paredes y emergiendo periódicamente para tomar aire. El túnel parecía interminable. Los pulmones ardían por la falta de oxígeno. Los músculos se contraían por el frío. En un momento dado, Ramírez comenzó a entrar en pánico, agarrándose a Michael y Carelli. «No puedo más», jadeó. «¡Aguanta!». Michael lo apoyaba. «Ya casi llegamos». Pero Ramírez tenía razón. El túnel no terminaba y el aire escaseaba cada vez más.
En el momento en que la desesperación comenzaba a apoderarse de ellos, Carelli palpó algo adelante. ¡Una escalera!, exclamó. «Aquí hay una escalera hacia arriba». Con dificultad salieron del agua y comenzaron a subir por los resbaladizos escalones metálicos. Arriba había una trampilla que Carelli abrió con gran esfuerzo. Salieron al exterior y se encontraron en un parque de la ciudad, a pocas manzanas de la prisión. La lluvia seguía cayendo, ocultándolos de miradas indiscretas. «Lo hicimos», susurró Michael sin poder creerlo. «De verdad lo hicimos». Pero su alegría fue prematura. A lo lejos volvieron a sonar las sirenas y el haz de los reflectores rastreaba los alrededores. «Tenemos que separarnos», decidió Carelli. «Juntos somos demasiado visibles». «¿A dónde irás tú?», preguntó Michael. «Tengo contactos en el Bronx. ¿Y tú?». «Al oeste, a casa de mi hermana en Búfalo». Se abrazaron rápidamente. 3 hombres unidos por una prueba común. «Buena suerte», dijo Ramírez. «Espero que volvamos a vernos, en un mundo mejor». «En un mundo libre», lo corrigió Michael. Y se dispersaron en direcciones opuestas, disolviéndose en la noche lluviosa. 3 sombras que escaparon de un destino que parecía inevitable. Michael corría, sin rumbo fijo, sintiendo cómo la lluvia lavaba la suciedad de la prisión y el alcantarillado. Por primera vez en casi 2 años, era libre, y estaba dispuesto a todo para conservar esa libertad. El amanecer sorprendió a Michael en un vagón de carga de un tren de mercancías que se dirigía al oeste. Después de colarse en un vagón semivacío lleno de madera aserrada, en una pequeña estación de clasificación, se escondió tras las pilas de tablones y finalmente se permitió unas horas de sueño inquieto. Se despertó con la voz de un locutor de radio que salía de la cabina del encargado de la estación, por la que el tren pasaba lentamente. Una fuga sin precedentes del corredor de la muerte de la prisión de Sing Sing. 3 convictos, Michael Donovan, Vincent Carelli y Eduardo Ramírez, son buscados por las autoridades. El gobernador del estado ha ofrecido una recompensa por información que conduzca a su captura. Michael se tensó. Ahora su rostro estaría en las portadas de los periódicos, en los noticiarios, en los carteles de las estaciones de policía. Cada policía, cada sheriff, cada cazarrecompensas, lo buscaría. Miró con cautela fuera del vagón. El tren pasaba por un pequeño pueblo, probablemente en algún lugar de la parte central del estado de Nueva York. Todavía faltaba mucho para Búfalo, pero permanecer en el tren era arriesgado. Seguramente revisarían los vagones en la próxima estación importante. Cuando el convoy aminoró la marcha en una curva, Michael saltó, rodó por el terraplén y se escondió rápidamente entre los arbustos al borde de la carretera. Su uniforme de prisión, incluso sucio y mojado, era demasiado llamativo. Necesitaba conseguir ropa de civil y, lo que no era menos importante, comida, ya que el hambre empezaba a hacerse notar. En las afueras del pueblo vio una cuerda con ropa tendida en el patio de una de las casas. Esperando a que la anciana que tendía la ropa entrara en la casa, Michael saltó rápidamente la valla y agarró lo primero que encontró: unos vaqueros desgastados, una camisa de cuadros y una chaqueta vieja. No era lo ideal, pero era mucho mejor que el uniforme de prisión. Después de cambiarse de ropa en un bosquecillo cercano, enterró el uniforme de técnico bajo una pila de hojas del año anterior. Ahora necesitaba conseguir dinero para comida y transporte. En el centro del pueblo vio un pequeño restaurante. Arriesgándose, Michael entró y se sentó en una mesa alejada. Una joven camarera se acercó a tomar su pedido. «Café, por favor», dijo, tratando de sonar tranquilo. «¿Y quizás tienen algún trabajo? Aunque sea por un día. Puedo lavar platos o fregar el suelo. Estoy sin dinero». La camarera lo miró con simpatía. «Espere un minuto», dijo, y se fue a la cocina. Michael se tensó, listo para salir corriendo en cualquier momento. ¿Y si lo había reconocido? ¿Y si estaba llamando a la policía? Pero la chica regresó con una taza de café y un sándwich.
Por cuenta de la casa. Sonrió. Y en cuanto al trabajo, hable con Frank, nuestro cocinero. Necesita ayuda para descargar productos. Michael asintió agradecido, sintiendo un pinchazo de conciencia por el engaño. Pero no tenía otra opción. Durante las siguientes horas, descargó cajas de productos, fregó el suelo y sacó la basura. El dueño del restaurante, un hombre afable de mediana edad, no hizo preguntas innecesarias, y al final del día le entregó a Michael $20. Poco, pero suficiente para continuar su camino. Cuando ya se iba, Michael vio un periódico nuevo en el mostrador. Su foto estaba en la portada, junto a las fotos de Carelli y Ramírez. El titular gritaba: «Peligrosos criminales en libertad, fuga sin precedentes de Sing Sing». El artículo informaba de que la policía suponía que los fugitivos se habían separado, y que uno de ellos, Vincent Carelli, posiblemente ya había abandonado el estado. No había información sobre Ramírez, pero sobre Michael se indicaba que podría dirigirse a Buffalo, donde vivía su hermana. Michael sintió un escalofrío. Por supuesto, la policía estaría vigilando la casa de Sarah. Ir allí directamente sería un suicidio. Pero necesitaba ponerse en contacto con su hermana, advertirla y, posiblemente, obtener ayuda. En la estación de autobuses compró un billete a Rochester, no Buffalo, para no levantar sospechas, pero lo suficientemente cerca. Sentado en un rincón alejado de la sala de espera, con la gorra que encontró en el bolsillo de la chaqueta cubriendo sus ojos, Michael observaba atentamente los rostros de los pasajeros y el personal que entraban. Cada policía, cada mirada atenta, le hacía encogerse por dentro. Finalmente anunciaron el embarque. Michael ya se dirigía al autobús cuando vio a 2 policías revisando los documentos de los pasajeros. Evidentemente, la búsqueda de los fugitivos había alcanzado un nuevo nivel. Sin pensarlo 2 veces, se dio la vuelta y se dirigió rápidamente hacia la salida. Uno de los policías lo vio. ¡Eh! ¡Usted! ¡Deténgase!, gritó. Michael echó a correr. Al salir a la calle, zigzagueó entre los transeúntes, se metió en callejones, saltó vallas. Detrás se oían silbatos y gritos de persecución. En uno de los patios vio un camión estacionado con el motor en marcha. El conductor, al parecer, se había ausentado por un momento. Sin pensarlo 2 veces, Michael saltó a la cabina y arrancó a toda velocidad. La adrenalina le hervía en la sangre mientras salía de la ciudad, pisando el acelerador a fondo. En el espejo retrovisor vislumbró las luces parpadeantes de los coches de policía. La carretera de delante se bifurcaba. La carretera principal iba hacia el norte, la carretera secundaria hacia el oeste, en dirección a Buffalo. Michael giró bruscamente hacia la carretera del oeste, con la esperanza de eludir la persecución. El camino se volvía cada vez más estrecho y sinuoso, adentrándose en una zona boscosa. Las sirenas de la policía se apagaron gradualmente a lo lejos, pero Michael no redujo la velocidad, sabiendo que la persecución no había terminado, sino que apenas comenzaba. Después de media hora de carrera frenética, vio un control policial delante. Coches de policía con las luces encendidas bloqueaban el camino. Estaba atrapado. En el último momento, Michael divisó un camino forestal que se desviaba hacia la derecha. Giró bruscamente el volante. El camión se inclinó peligrosamente, casi volcando, y se metió de lleno en el estrecho espacio entre los árboles. Las ramas azotaban el parabrisas. Las ruedas saltaban sobre raíces y baches. El vehículo rugía mientras se abría paso a través de la maleza, hasta que chocó contra un árbol caído. Michael salió de la cabina de un salto y corrió hacia el interior del bosque. Detrás de él se escuchaban los ladridos de los perros policía y los gritos. Corría sin rumbo fijo, entre arbustos y barrancos, tropezando con las raíces, cayendo y volviéndose a levantar. De repente, la tierra desapareció bajo sus pies. No había visto el precipicio en la penumbra del bosque. Rodando cuesta abajo por una pendiente pronunciada,
Michael acabó a la orilla de un pequeño río. Sin dudarlo, se lanzó al agua. La corriente era fuerte y pronto lo arrastró. Oía a los perros ladrar en la orilla, pero perder el rastro en el agua era su única oportunidad. El agua fría quemaba, provocándole calambres en los músculos, pero Michael siguió nadando, dejándose llevar por la corriente. Finalmente, cuando estaba agotando sus fuerzas, vio un árbol caído que se cernía sobre el agua y se agarró a él. Alcanzando la orilla, se desplomó en el suelo, temblando de frío y agotamiento. La ropa estaba empapada, las botas llenas de agua, pero estaba vivo. Y al parecer, había logrado escapar de la persecución. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre las copas de los árboles, Michael ya caminaba a lo largo del río, en dirección oeste. No sabía con exactitud dónde estaba, pero estaba seguro de una cosa: no volvería a Sing Sing. Prefería morir allí, en el bosque, libre, que en una celda esperando la silla eléctrica. Delante, a través de los árboles, divisó el humo de una fogata. Gente, tal vez turistas o pescadores. El riesgo era grande, pero necesitaba ayuda. Comida, ropa seca, información sobre dónde se encontraba. Acercándose con cautela, Michael vio una vieja camioneta y una pequeña tienda de campaña. Un anciano estaba sentado junto a la fogata, removiendo algo en una olla. «Ayuda», dijo Michael, saliendo de detrás de los árboles con las manos levantadas. «No quiero hacerle daño. He tenido un accidente». El coche se fue al río. El anciano lo miró con atención, luego asintió hacia un tronco junto a la fogata. «Siéntate, muchacho. Entra en calor. ¿Quieres café?» Michael aceptó con gratitud una taza de café caliente. Sus manos aún temblaban, ya fuera por el frío o por el estrés vivido, no lo sabía con certeza. «¿Está muy lejos la ciudad más cercana?», preguntó. «Unas 15 millas hasta Auburn», respondió el anciano. «Puedo llevarte cuando vaya a hacer la compra. Voy una vez por semana». Auburn estaba en camino a Buffalo. Michael sintió un atisbo de esperanza. «Gracias, señor, se lo agradecería mucho». El anciano le tendió un plato con frijoles estofados y un trozo de pan. «Come, pareces que no has comido en una semana». Mientras Michael devoraba la comida con avidez, el anciano encendió una radio portátil. Noticias. Continúa la búsqueda de 3 fugitivos de Sing Sing. Según las últimas informaciones, uno de ellos, Eduardo Ramírez, ha sido visto en los alrededores de Yonkers. La policía ha organizado una operación a gran escala para su captura. Michael se tensó, pero el anciano no pareció notar su reacción. El segundo fugitivo, Vincent Carelli, supuestamente ha cruzado la frontera estatal y se dirige a Nueva Jersey, donde podría tener contactos en los círculos criminales. El anciano miró a Michael por encima de las gafas. Se presta especial atención a la búsqueda del tercer fugitivo, Michael Donovan, quien, según información de fuentes fiables, se dirige a Buffalo. La policía ha establecido vigilancia en la casa de su hermana, Sarah Donovan. «Apáguelo, por favor», pidió Michael. «Me duele la cabeza con esas noticias». El anciano apagó la radio, pero siguió mirando a Michael con atención. «Sabes, hijo», dijo finalmente, «no pregunto quién eres ni de dónde vienes. Cada uno tiene sus secretos. Pero te diré una cosa. Si eres quien creo que eres, es mejor que no te aventures en Auburn. Está lleno de policías. Y desde luego, no deberías ir a Buffalo». Michael se quedó paralizado, sin saber qué responder. «No te preocupes», continuó el anciano. «No voy a delatarte. Yo mismo pasé 10 años en Ática de joven. Sé lo que es el sistema. A veces rompe a los inocentes más que a los culpables». «Yo no maté a ese hombre», dijo Michael en voz baja. «Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado». «Eso imaginaba», asintió el anciano. «Escucha, tengo un sobrino en Canadá, en Toronto. Él puede ayudarte a establecerte allí. Un nuevo nombre, una nueva vida.
La frontera no está lejos, pero cruzarla no será fácil. Canadá. Michael nunca había pensado en esa opción, pero tenía sentido. Allí no lo buscarían tan intensamente como en los Estados. ¿Y mi hermana?, preguntó. Tengo que hacerle saber que estoy bien. Ahora es demasiado peligroso, negó el anciano. Pero tal vez más tarde, cuando las cosas se calmen. Podría hacerle llegar un mensaje. Tengo mis propios métodos. Michael se quedó pensativo. El viejo tenía razón. Ir a ver a Sarah ahora significaría que lo atraparían seguro. Pero la idea de que su hermana estuviera preocupada, sin saber si seguía vivo, le partía el corazón. Está bien, se decidió finalmente. Acepto su ayuda. Y, gracias. El anciano extendió la mano. Me llamo Jack Harris. Michael Donovan, respondió Michael, estrechándole la mano. Aunque supongo que tendré que acostumbrarme a un nombre nuevo. Jack sonrió socarronamente. Ya pensaremos en eso más adelante. Ahora necesitas descansar. Mañana nos espera un largo camino. Por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió un atisbo de esperanza. El camino hacia la libertad era más difícil de lo que había imaginado, pero ahora tenía una oportunidad de una nueva vida, lejos de la pesadilla de Sing Sing. Miró al cielo, que se vislumbraba entre las copas de los árboles. En algún lugar, más allá de las nubes, debía estar su estrella, una estrella de libertad que lo guiaría hacia una nueva vida. El camino hacia la frontera canadiense resultó ser largo y peligroso. La vieja camioneta de Jack Harris serpenteaba por carreteras secundarias, evitando las principales autopistas con puestos de control policial. Se movían principalmente de noche, deteniéndose de día en edificios agrícolas abandonados o en densas arboledas. Michael cambió su apariencia. Jack le ayudó a cortarse el pelo al rape y teñírselo con tinte para madera que encontró en el maletero de la camioneta. La barba canosa que Michael se había dejado crecer durante sus días de vagabundeo y unas viejas gafas de Jack con cristales sencillos completaron el disfraz. Ahora pareces un profesor universitario de vacaciones, sonrió Jack examinando el resultado de su trabajo. Nadie te reconocería como un fugitivo de Sing Sing, pero el riesgo seguía siendo alto. Cada coche de policía que se cruzaban hacía que el corazón de Michael se detuviera. Cada mirada casual de un transeúnte parecía sospechosa. La policía continuaba una búsqueda a gran escala, y las noticias sobre el trío de Sing Sing no dejaban de aparecer en los titulares de los periódicos. Por la radio se enteraron de que Eduardo Ramírez había sido capturado en un suburbio de Nueva York. Lo había delatado un antiguo compañero de celda que lo reconoció en un bar y se dejó tentar por la recompensa prometida. No había información sobre Carelli, lo que daba esperanzas. Tal vez había logrado escapar. Al quinto día de viaje, cuando quedaban menos de 100 millas para la frontera, ocurrió lo inesperado. En un camino rural en el condado de Niágara, los detuvo una patrulla de carretera, un control rutinario debido a un informe de robo de ganado en una granja vecina. «Documentos, por favor», pidió el joven oficial, inclinándose hacia la ventana de la camioneta. Jack extendió su licencia de conducir, pero Michael, naturalmente, no tenía documentos. «¿Y su acompañante?», preguntó el policía. «Mi sobrino», mintió Jack sin pestañear. «Él no está del todo bien. Olvidó sus documentos en casa. Lo llevo al médico en Buffalo». Michael fingió una mirada ausente y comenzó a murmurar algo incoherente en voz baja, balanceándose en el asiento. El oficial lo miró con desconfianza. Luego prestó atención al asiento trasero, lleno de cosas. «Mucho equipaje para una visita al médico», observó. «Luego vamos a pescar al lago Ontario», explicó Jack. El médico dijo que el aire fresco le vendrá bien al chico. El policía examinó el coche una vez más y luego le devolvió la licencia a Jack. «Está bien, pueden pasar. Pero tengan cuidado. Han visto gente sospechosa por estas tierras. Podrían ser esos fugitivos de Sing Sing». «Estaremos atentos, oficial»,
le aseguró Jack. Cuando el coche patrulla desapareció tras la curva, ambos exhalaron aliviados. Eso ha estado cerca, murmuró Michael. Demasiado cerca, convino Jack. Tenemos que cambiar el plan. Habrá un control reforzado en la frontera. Tendremos que buscar otro camino. En un pequeño motel junto al lago, donde se detuvieron a pasar la noche, Jack desplegó un mapa y le mostró a Michael una nueva ruta. Hay un lugar donde los granjeros pasan mercancías ilegalmente a través de la frontera. Un pequeño sendero a través del bosque, luego un vado a través del río. Apenas hay vigilancia allí. Es un lugar demasiado remoto. Mi sobrino te esperará al otro lado. ¿Y tú?, preguntó Michael. Yo volveré a casa, respondió Jack. Tengo mi vida aquí, y sería sospechoso que yo desapareciera justo cuando todos están buscando a los fugitivos. Michael entendía la lógica, pero la idea de tener que continuar solo le asustaba. Durante estos días se había encariñado con el anciano que había arriesgado todo para ayudar a un desconocido. Nunca podré agradecerte lo suficiente, Jack, dijo. Simplemente vive dignamente, respondió el viejo. Esa será la mejor gratitud. Por la noche, Michael volvió a soñar con Sing Sing. Los pasillos oscuros, el chirrido de los barrotes, los gritos de los presos. Se despertó bañado en sudor frío, sin darse cuenta de inmediato de dónde estaba. Las pesadillas lo perseguían cada noche, recordándole que la fuga de la prisión no es solo una liberación física. Los fantasmas del pasado lo perseguirían durante mucho tiempo. Salieron temprano por la mañana. Quedaban unas 50 millas hasta el punto de cruce de la frontera, y Jack planeaba llegar allí al anochecer, el mejor momento para cruzar sin ser detectados. El camino bordeaba la pintoresca orilla del lago, y en otra situación, Michael podría haber disfrutado de las vistas. Pero ahora sus pensamientos estaban ocupados con el inminente cruce y lo que le esperaba en Canadá. ¿Cómo voy a vivir allí?, le preguntó a Jack. ¿Sin documentos? ¿Sin dinero? ¿Sin pasado? Mi sobrino te ayudará con los documentos, respondió el anciano. Tiene contactos, y encontrar trabajo no es tan difícil si no le temes a las dificultades. Empezarás con lo básico: construcción, granjas. Después, tal vez, algo mejor. ¿Y si me reconocen? En Canadá no están tan pendientes de las noticias americanas. Además, en un mes o dos se empezarán a olvidar de tu fuga. Saldrán nuevas sensaciones. Michael quería creerlo, pero las dudas lo carcomían. ¿Cómo vivir con el miedo constante de ser descubierto? ¿Cómo construir una nueva vida, sabiendo que en cualquier momento el pasado puede alcanzarlo? Se detuvieron a almorzar en un café de carretera. Michael se sentó de espaldas a la entrada, agachado sobre el plato, tratando de no llamar la atención. Jack estaba hojeando el periódico local. «Malas noticias», dijo en voz baja, mostrándole a Michael un artículo. «Han reforzado el patrullaje en la frontera. Parece que la policía tiene información de que te diriges a Canadá». Michael sintió un escalofrío en el interior. ¿Acaso su plan había sido descubierto? ¿Cómo pueden saberlo? Quizás es simple lógica. Se encogió de hombros Jack. Es el camino más corto a la seguridad. Yo, en su lugar, pensaría lo mismo. Decidieron cambiar de ruta una vez más, dirigirse más al oeste para cruzar la frontera en un lugar más remoto, donde, posiblemente, la vigilancia no sea tan intensa. Al salir del café, vieron una patrulla de policía en el arcén. El oficial examinaba atentamente los vehículos que pasaban. «No te gires», advirtió Jack. «Solo quédate tranquilo». Pasaron lentamente frente a él. El policía los miró con atención, pero no los detuvo. «Ha apuntado nuestra matrícula», observó Michael mirando por el retrovisor. «Mal asunto», frunció el ceño Jack. «Si la consulta, sabrá que el coche es mío. Y si indaga más, averiguará sobre mi pasado, sobre mi condena en Ática». «Tenemos que deshacernos del coche», decidió Michael. «Es demasiado llamativo». En la siguiente gasolinera, abandonaron la camioneta
y se dirigieron a pie a la parada de autobús más cercana. El plan era sencillo: llegar a un pequeño pueblo llamado Lewiston y desde allí buscar una forma de cruzar la frontera. El autobús estaba medio vacío. Algunos granjeros, un par de estudiantes, una anciana con su nieto. Michael y Jack se sentaron al fondo, tratando de no llamar la atención. Una hora después, el autobús se detuvo en un control. 2 policías subieron al vehículo. «Control de documentos», anunció uno de ellos. «Por favor, tengan sus identificaciones a mano». Michael sintió que se le aceleraba el pulso. No había escapatoria. Estaban atrapados. «Tengo un plan», susurró Jack. «Cuando se acerquen, yo crearé una distracción. Tú tendrás que salir corriendo. No estamos lejos del bosque. Podrás esconderte». «¿Y tú?», preguntó Michael. «No te preocupes por mí. Me saldré con una multa por colaboración. A mi edad ya no me asusta nada». Michael quería objetar, pero los policías ya se acercaban, revisando los documentos de los pasajeros. «Jack, yo no puedo...» «Puedes», lo interrumpió el anciano. «Debes. Eres joven. Tienes toda la vida por delante. No desperdicies tu oportunidad». Cuando los policías estaban a 2 filas de ellos, Jack de repente se agarró el corazón y gimió fuertemente, atrayendo la atención. «¡Ayuda!», gritó. «Me siento mal. El corazón». Uno de los oficiales corrió hacia él. El otro comenzó a pedir a los pasajeros que mantuvieran la calma. En el caos resultante, Michael se deslizó hacia la puerta trasera del autobús. Al salir, corrió inmediatamente hacia la arboleda que se vislumbraba detrás de un campo. Corrió sin mirar atrás, oyendo gritos y silbatos a sus espaldas. Solo en el bosque, escondido tras un denso matorral, se permitió mirar hacia atrás. A lo lejos, alrededor del autobús, la gente se movía con agitación. Estaban sacando a Jack en una camilla. Los policías hablaban animadamente, señalando hacia el bosque. Pronto llegó otra patrulla. Michael entendió que pronto comenzaría una redada. Necesitaba adentrarse más en el bosque, dirigirse hacia el río. Según el mapa que le había mostrado Jack, quedaban unas 10 millas hasta la frontera canadiense a través de una zona boscosa. Caminó todo el día, evitando caminos y espacios abiertos. Al anochecer comenzó a llover, convirtiendo los senderos del bosque en un lodazal. Mojado, hambriento, exhausto, Michael continuó avanzando hacia el norte, guiándose por el musgo de los árboles y la posición del sol, como le había enseñado Jack. La noche lo sorprendió junto a un pequeño arroyo. No tenía fuerzas para seguir adelante. Encontrando refugio bajo un árbol caído, Michael se acurrucó, tratando de conservar el calor. No podía dormir. Cada susurro, cada crujido de rama lo hacía estremecerse, esperando la aparición de una patrulla de policía o perros de búsqueda. En un duermevela, vio a su hermana Sarah. Estaba de pie en la puerta de su casa en Buffalo, abrazando a su pequeño Tommy, y miraba ansiosamente a la distancia, como si esperara su aparición. «Volveré a vosotros», prometió Michael en silencio. «Algún día, cuando todo se calme, volveré». La mañana trajo nuevas pruebas. El hambre le retorcía el estómago, la ropa mojada no había tenido tiempo de secarse, y a lo lejos se oía el ladrido de los perros. Un equipo de búsqueda seguía su rastro. Michael avanzó a trompicones a lo largo del arroyo, tratando de caminar por el agua para despistar a los perros. Sabía que el río, que marcaba la frontera, debía estar por algún lado. Si lograba cruzarlo sin ser visto, tendría una oportunidad. Hacia el mediodía, el bosque comenzó a ralear, y al frente apareció una ancha franja de agua. El río Niágara, la frontera natural entre Estados Unidos y Canadá. En la orilla opuesta se veían árboles, y al parecer, algunas construcciones. La libertad estaba tan cerca, y al mismo tiempo, tan inalcanzable. El río era ancho y turbulento en ese punto. Cruzarlo a nado parecía imposible. Michael comenzó a moverse a lo largo de la orilla, buscando un lugar más estrecho o alguna embarcación. De repente,
Escuchó voces y se quedó paralizado. 2 hombres en uniforme de la patrulla fronteriza, con un perro, aparecieron al doblar una curva. Venían directamente hacia él. Michael echó a correr de vuelta al bosque, pero era demasiado tarde. El perro lo había olfateado y ladraba con fuerza. Uno de los guardias fronterizos notó el movimiento y gritó: «¡Alto, policía!». Sin pensarlo 2 veces, Michael se lanzó al río. Era una locura, un acto desesperado. Saltar a la corriente turbulenta, arriesgándose a ser arrastrado por la corriente o a estrellarse contra las rocas. Pero no tenía otra opción. El agua helada le quemó el cuerpo, y la fuerte corriente lo arrastró de inmediato. Michael luchó con todas sus fuerzas, intentando nadar hacia la orilla opuesta. Detrás escuchaba los gritos de los guardias fronterizos, y luego, disparos. Las balas levantaban surtidores de agua cerca de él. Las fuerzas lo abandonaban rápidamente. La ropa mojada lo arrastraba hacia abajo, y las manos y los pies se le entumecían por el frío. La corriente lo alejaba cada vez más del lugar donde había saltado. En un momento, Michael supo que estaba perdiendo la batalla. Ya no podía luchar contra el río. Así es como termina todo, pensó con amargura. No la silla eléctrica, sino agua helada. Tal vez sea mejor así. Estaba siendo arrastrado por un remolino cuando vio algo oscuro que se acercaba a él sobre el agua. ¡Una barca! Alguien dirigía una pequeña barca de pesca directamente hacia él. Con las últimas fuerzas, Michael extendió la mano. Unos dedos fuertes lo agarraron de la muñeca y lo tiraron hacia arriba. Sintió que lo sacaban del agua y lo depositaban en el fondo de la barca. «¡Quédate quieto!», oyó una voz masculina con acento canadiense. «Soy Robert, sobrino de Jack. Me llamó ayer, me dijo que podías aparecer por esta zona». Michael no podía creer su suerte. El rescate había llegado en el último momento, cuando ya no quedaba esperanza. Robert remó rápidamente hacia la orilla canadiense, donde había un viejo camión estacionado en una cala apartada. «¿Los guardias?», carraspeó Michael cuando pudo hablar. «Se quedaron en el lado estadounidense», respondió Robert. «Esto ya es Canadá, no pueden perseguirte más sin el permiso de nuestras autoridades, y para cuando consigan ese permiso, estaremos lejos». Cuando la barca atracó en la orilla, Robert ayudó rápidamente a Michael a salir y lo llevó hasta el coche. «Tengo ropa seca, comida y documentos para ti», dijo, arrancando el motor. Jack lo organizó todo. «Ahora eres David Miller, un turista estadounidense que ha venido a visitar a unos familiares en Toronto». «¿Y Jack?», preguntó Michael. «¿Qué le ha pasado?». Robert se ensombreció. «Lo arrestaron por ayudar a un fugitivo. Pero no te preocupes, tiene un buen abogado. Teniendo en cuenta su edad y su estado de salud, creo que se librará con una condena en suspenso». Michael cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Otra persona había sufrido por su culpa. Otra vida había cambiado para siempre. «Sabía a lo que se arriesgaba», dijo Robert, como si le hubiera leído el pensamiento. «Y no se arrepiente. Me dijo que te dijera, vive dignamente. Es todo lo que pido». El coche corría por la carretera canadiense, llevando a Michael hacia una nueva vida. Era libre, físicamente. Pero en su interior sabía que la verdadera libertad llegaría solo cuando pudiera demostrar su inocencia y volver a casa sin miedo. Mientras tanto, tenía que aprender a vivir de nuevo, con un nuevo nombre, en un nuevo país, con el peso del pasado sobre sus hombros, y con una deuda con aquellos que arriesgaron todo para ayudarlo. Toronto recibió a Michael, ahora David Miller, con grises rascacielos, bulliciosas calles y una sensación de anonimato propia de una gran ciudad. Aquí, entre miles de personas apresurándose en sus asuntos, era fácil perderse, convertirse simplemente en una cara más entre la multitud. Robert lo llevó a un pequeño apartamento en la zona este de la ciudad, una vivienda modesta con el mínimo de muebles, pero con un techo sobre la cabeza y sin rejas en las ventanas.
Es temporal, explicó Robert. Hasta que te pongas de pie. El apartamento está a nombre de un amigo mío, así que nadie te buscará aquí. Le entregó a Michael un sobre con documentos, un permiso de conducir a nombre de David Miller, un certificado de nacimiento, incluso un título universitario. Una falsificación hábil, indistinguible del original. ¿De dónde salió todo esto?, se asombró Michael. Es mejor que no sepas los detalles, respondió Robert evasivamente. Digamos que Jack tiene muchos amigos con diferentes talentos. En el sobre también había $500 en efectivo, suficientes para pasar el primer mes hasta que encontrara trabajo. Gracias, dijo Michael en voz baja. Devolveré cada centavo en cuanto pueda. Jack dijo que dirías eso, sonrió Robert, y me pidió que te dijera que no es una deuda, sino una inversión en una buena persona. Cuando Robert se fue, Michael se quedó largo rato junto a la ventana, observando la ciudad desconocida. La libertad con la que tanto había soñado en Sing Sing resultaba ser más complicada de lo que había imaginado. Sí, no había rejas ni guardias, pero existía la constante necesidad de mentir, esconderse, vivir mirando por encima del hombro. Esa noche soñó con su hermana Sarah. Estaba de pie en el umbral de la casa de Búfalo y lloraba, abrazando contra su pecho una fotografía de su hermano. Michael se despertó con el corazón apesadumbrado. Seguro que Sarah pensaba que había muerto al intentar cruzar la frontera. Esa era la versión oficial de las autoridades que había escuchado por la radio en el coche de Robert. Es mejor que piense que estoy muerto, a que viva con el miedo constante por mí, pensó Michael. Pero este pensamiento no le trajo consuelo alguno. Las primeras semanas en Toronto fueron las más difíciles. Michael, ahora David, tenía miedo de salir a la calle. Se sobresaltaba al ver a los policías. Sospechaba de cualquiera que mostrara interés en él. La paranoia, alimentada por la vida a la fuga, no lo abandonaba. Pero poco a poco comenzó a adaptarse. Encontró trabajo en una construcción. Pagaban poco, pero en efectivo y sin hacer preguntas de más. Conoció a sus vecinos, una pareja de ancianos de Vancouver y una joven madre soltera con una hija. Empezó a explorar la ciudad, su ritmo, sus posibilidades. Cada noche revisaba los periódicos estadounidenses que traía Robert, buscando noticias sobre su caso, sobre Sing Sing, sobre otros fugitivos. Vincent Carelli nunca fue capturado. Corrían rumores de que había llegado a México y vivía en algún lugar de la costa con una identidad falsa. Eduardo Ramírez había sido devuelto a Sing Sing, donde recibió una condena adicional por la fuga. Un día, Michael se topó con una pequeña nota que le encogió el corazón. Jack Harris, de 68 años, ex recluso de la prisión de Ática, condenado a 5 años de prisión por complicidad en la fuga del convicto Michael Donovan. A pesar de su avanzada edad y su delicada salud, el tribunal no consideró posible imponer una pena condicional debido a la gravedad del delito. 5 años. Para un hombre de la edad de Jack, eso podía significar cadena perpetua. Y todo por su culpa, por culpa de Michael. «Tengo que hacer algo», le dijo a Robert en su siguiente encuentro. «Tengo que ayudar a Jack». «¿Cómo?», se encogió de hombros Robert. «No puedes volver a Estados Unidos. Te arrestarían de inmediato». «¿Tal vez a través de un abogado? ¿Anónimamente?» «El dinero no ayudará. El sistema quiere sangre, la tuya, o la de quienes te ayudaron». Michael entendía que Robert tenía razón, pero el sentimiento de culpa no lo abandonaba. Jack había sacrificado su libertad por él, un extraño. ¿Cómo vivir con eso? Pasaron los meses. Michael, David, se fue arraigando poco a poco a su nueva vida. De la construcción pasó a trabajar en un taller mecánico. Pagaban mejor y el trabajo era más interesante. Alquiló un apartamento más decente en un barrio tranquilo. Incluso adoptó un perro de un refugio, un mestizo con ojos inteligentes al que llamó Jack, pero el pasado no lo dejaba en paz.
Cada vez que las noticias mencionaban Nueva York o la prisión, se tensaba. Cada vez que veía a una familia con un niño pequeño, recordaba a su hermana y a su sobrino. Cada vez que se dormía, temía soñar con la celda de Sing Sing. Un día, un hombre con un coche caro entró en el taller donde trabajaba Michael. Algo en su rostro le pareció familiar. Al mirarlo con más atención, Michael reconoció con horror a Frank Morrison, un antiguo guardia de Sing Sing que solía hacer guardia en el corredor de la muerte. El corazón le latió con fuerza descontrolada. Michael se dio la vuelta, fingiendo estar ocupado con otro coche, pero era demasiado tarde. Morrison ya se dirigía hacia él. «Oye, chico, ¿puedes echarle un vistazo a mi coche? Tengo un problema con los frenos». La voz era la misma, pero en sus ojos no había ningún reconocimiento. Michael exhaló. Por supuesto que Morrison no lo reconocería. Nuevo peinado, barba, gafas, y además había pasado más de un año desde la fuga. «Claro, señor», respondió, tratando de hablar con calma. «Llévelo al elevador». Mientras trabajaba en el coche, Morrison charlaba sobre el clima, sobre que había venido a Toronto por negocios, sobre lo mucho que odiaba las carreteras canadienses. «¿Es usted americano?», preguntó Michael con cautela. «Sí, del estado de Nueva York», respondió Morrison. «Trabajo en el sistema penitenciario. Ya sabes, prisiones y todo eso». «Un trabajo interesante, debe ser», murmuró Michael, revisando las pastillas de freno. «¿Qué te digo?». Morrison se encogió de hombros. «Pagan bien, pero hay mucha tensión, especialmente después de aquella fuga del año pasado. Ya sabes, 3 presos escaparon del corredor de la muerte. Nunca había pasado algo así en la historia de Sing Sing». «Escuché algo sobre eso», respondió Michael con cautela. «¿Los atraparon? A uno lo pillaron de inmediato, el segundo, dicen, se ahogó al intentar cruzar la frontera, y el tercero...». Morrison bajó la voz. «El tercero sigue prófugo. Una zorra astuta, ese Carelli. Dicen que ahora está en algún lugar de Sudamérica, viviendo a todo tren. A Michael casi se le cae la herramienta. Así que las autoridades creían que él era el que se había ahogado, no Carelli. Eso explicaba por qué la búsqueda no había sido tan intensa como temía». «¿Y qué pasó con el que se ahogó?», preguntó, tratando de que su voz sonara indiferente. «¿Encontraron el cuerpo?». «No, pero lo vieron saltar al río. La corriente es muy fuerte allí, sin ninguna posibilidad. Además, estaba herido. ¿Qué le den? Un asesino menos». Michael apretó los dientes para no responder. Al terminar el trabajo, le dio el precio, un poco más alto de lo normal, una pequeña venganza contra el antiguo guardia. «Es caro, pero ¿qué se le va a hacer?», murmuró Morrison al pagar. «Todos ustedes, los mecánicos, son iguales, a ambos lados de la frontera». Cuando se marchó, Michael se quedó sentado largo rato, dándole vueltas a lo que había oído. Le daban por muerto. Eso lo cambiaba todo. Si la policía estaba segura de que se había ahogado, significaba que ya no le buscaban con tanta intensidad. Tal vez incluso el caso estuviera cerrado. Por la noche, llamó a Robert y le contó el encuentro. «Son buenas noticias», convino este. «Pero aún así, ten cuidado. Si resucitas, la cacería empezará con más fuerza». «Lo entiendo. Pero ahora, quizás pueda contactar de alguna manera con mi hermana. ¿Hacerle saber que estoy vivo?». «Es arriesgado», advirtió Robert. «Seguro que todavía la están escuchando». Pero Michael ya había tomado una decisión. Tenía que hacerle saber a Sarah que estaba vivo. Se lo merecía después de todos esos meses de incertidumbre y dolor. Al día siguiente, envió una carta sin remitente. Dentro solo había una postal con una imagen de las cataratas del Niágara y una breve inscripción. «Estoy bien. Os quiero a ambos. No intentéis encontrarme». Era un riesgo enorme, pero Michael sentía que hacía lo correcto. Sarah tenía que saber la verdad. La vida continuó. Michael, ahora David, se convirtió en el mecánico jefe del taller.
Alquiló una pequeña casa en las afueras de Toronto. Hizo algunos amigos, no íntimos, pero lo suficiente para no sentirse completamente solo. Incluso empezó a salir con una mujer, Laura, una enfermera de la clínica local. Pero el pasado no desaparecía. Vivía en las pesadillas que aún le atormentaban por las noches, en la costumbre de comprobar si le seguían, en la imposibilidad de confiar plenamente incluso en Laura, a la que tenía que mentir sobre su pasado. 2 años después de la fuga, Michael recibió una carta de Robert. Dentro había un recorte de periódico. Jack Harris, de 70 años, falleció en el hospital penitenciario a causa de un infarto. Harris cumplía condena por complicidad en la fuga del condenado Michael Donovan de la prisión de Sing Sing. Michael se quedó largo rato mirando la fotografía de Jack en el periódico. Un rostro cansado con profundas arrugas, pero con la misma mirada obstinada que recordaba. El anciano había muerto en la cárcel, ayudándole a él, un desconocido, a alcanzar la libertad. Esa noche, por primera vez, le contó a Laura la verdad, sobre Sing Sing, sobre la fuga, sobre su verdadero nombre. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, solo con lágrimas en los ojos. ¿Te irás ahora?, preguntó él al terminar de hablar. Entenderé si no quieres tener nada que ver con un fugitivo. Te quiero, respondió ella simplemente. No importa si eres David o Michael, creo que no mataste a ese hombre. Esa confesión fue un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, Michael sintió que no estaba solo en su lucha, que había alguien que creía en él, a pesar de todo. Quiero demostrar mi inocencia, le dijo a Laura. No sé cómo, pero debo hacerlo. No puedo pasarme la vida escondido, viviendo en la mentira. Ya encontraremos algo, respondió ella, apretándole la mano. Juntos. Y empezaron la búsqueda, cautelosa, metódica. Laura, a través de sus contactos en círculos médicos, encontró los datos de una clínica jurídica que se dedicaba a la revisión de casos de condenas injustas. Michael, arriesgándose a ser descubierto, escribió una carta relatando su historia. La respuesta llegó un mes después. Un abogado llamado Alan Berger se había interesado por el caso y accedía a estudiar el material. Pero para trabajar a fondo necesitaba un contacto personal con Michael. ¿Es una trampa?, dudaba Michael. ¿Y si trabaja para la policía? Le he investigado, aseguró Laura. Realmente lleva muchos años dedicándose a este tipo de casos. Ha liberado a varios inocentes. Después de muchas vacilaciones, Michael accedió a reunirse, no en Estados Unidos, sino en territorio neutral, en Montreal. El día de la reunión era nublado y frío. Michael estaba sentado en un café, mirando nerviosamente hacia la puerta. Cuando entró un hombre canoso con un maletín desgastado, supo de inmediato que era Berger. «¿Señor Donovan?», preguntó suavemente el abogado, sentándose frente a él. «¿O debo llamarle señor Miller?» «Simplemente Michael», respondió él. «Gracias por aceptar reunirse». «He estudiado su caso», empezó Berger sin rodeos. «El proceso se llevó a cabo con muchas irregularidades. La defensa fue incompetente, las pruebas, circunstanciales. Tiene buenas posibilidades de que se revise. Pero para eso tendré que volver y entregarme a las autoridades», constató Michael. «Sí», asintió Berger. «No hay otro camino, pero puedo negociar las condiciones. Teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, podría salir bajo fianza mientras se lleva a cabo una nueva investigación». «¿Qué nuevas circunstancias?» «El verdadero asesino del cajero, posiblemente, ha sido encontrado. Un atracador en serie llamado Ray Lawson ha confesado varios delitos similares. El modus operandi, el tiempo, los lugares. Todo coincide. Actualmente está cumpliendo cadena perpetua por otro asesinato, así que no tiene nada que perder». Michael sintió un escalofrío en la espalda. ¿Será posible que después de todos estos años la verdad finalmente salga a la luz? «¿Qué tengo que hacer?», preguntó. «Para empezar, hay que prepararse para el regreso.
No será fácil. Te juzgarán por la fuga, por cruzar la frontera, posiblemente por otros delitos cometidos durante la huida. Pero si demostramos tu inocencia en el caso principal, todo lo demás se podrá atenuar. ¿Y qué pasará con los que me ayudaron?, preguntó Michael, pensando en Robert, en Laura. Intentaré protegerlos, prometió Berger, pero no puedo dar garantías. Michael se quedó pensando un buen rato, mirando por la ventana los coches que pasaban, la gente que iba deprisa a sus asuntos, gente libre, que no sabe lo que es vivir con el miedo constante a ser descubierto. De acuerdo, dijo por fin. Volveré y lucharé por mi nombre. Basta de huir. Berger le tendió la mano. Entonces, empecemos la preparación. Tenemos mucho trabajo por delante. En el viaje de vuelta a Toronto, Michael sintió una extraña calma. El futuro era incierto, posiblemente una nueva detención, un juicio, publicidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, tenía esperanza, no solo de libertad, sino de una libertad verdadera, sin necesidad de esconderse ni mentir. Por la noche, se lo contó todo a Laura. «Iré contigo», declaró ella con decisión. «Es peligroso», objetó Michael. «Podrían acusarte de encubrimiento. Te juegas todo. El trabajo, la reputación, la libertad». «Soy enfermera», sonrió ella. «Estoy acostumbrada a arriesgarme. Además, te amo. Y cuando amas, llegas hasta el final». Michael la abrazó, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. No merecía tanta lealtad, tanto amor, pero haría todo lo posible por estar a la altura de su confianza. Aquella noche, escribió una carta a su hermana Sara, contándole su decisión de volver y luchar. «No voy a huir más», escribió. «Ha llegado el momento de enfrentarme al pasado cara a cara». 3 días después, con lo justo y necesario, y tras despedirse de sus pocos amigos, Michael y Laura se subieron al coche y se dirigieron a la frontera con Estados Unidos. El camino a casa, el camino a la verdad, el camino a la verdadera libertad había comenzado. La frontera entre Canadá y Estados Unidos, cerca de las cataratas del Niágara, estaba animada incluso a esas horas tempranas. Los coches hacían cola en el puesto de control. Los guardias fronterizos revisaban los documentos metódicamente, enviando de vez en cuando algún vehículo para una inspección más exhaustiva. Michael conducía, agarrando con fuerza el volante con las palmas sudadas. A su lado, Laura le apretaba la mano, intentando darle confianza. En el asiento trasero dormitaba el abogado Berger, que había volado a Toronto 2 días antes para los últimos preparativos. El plan era simple y arriesgado a la vez. No iban a intentar colarse a escondidas. Sería una locura con el nivel de seguridad actual en la frontera. En cambio, Michael se iba a entregar voluntariamente, pero en sus términos, con el abogado y la prensa esperándole en el lado estadounidense. Berger había hablado con varios periodistas que iban a cubrir el regreso del muerto de Sing Sing, como habían apodado a Michael en los artículos previos. La publicidad era su protección. Las autoridades no podrían simplemente encerrar a Michael de nuevo en la cárcel sin el debido proceso si su historia se hacía pública. «Somos los siguientes», dijo Laura en voz baja, cuando su coche se acercó a la cabina del guardia fronterizo. Michael respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. «Pasaportes, por favor», dijo el aburrido guardia fronterizo cuando llegaron a la ventanilla. Berger extendió su pasaporte y el de Laura. Luego, antes de que el agente pudiera preguntar por el tercer pasajero, el abogado habló. «Oficial, soy Alan Berger, abogado. Mi cliente, Michael Donovan, desea entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. Fue condenado erróneamente por asesinato y se fugó de la prisión de Sing Sing hace 3 años. El guardia fronterizo los miró fijamente, claramente no preparado para tal giro de los acontecimientos. «Esperen aquí», dijo, cogiendo la radio. «No salgan del coche». A los pocos minutos, agentes armados de la patrulla fronteriza los rodearon. Sacaron a Michael del coche
Le pusieron las esposas y lo llevaron a una sala aparte. Berger y Laura también fueron detenidos para ser interrogados. Las primeras horas fueron caóticas. Michael fue interrogado por agentes del FBI que habían llegado a la frontera especialmente tras el aviso de su aparición. Berger insistió en estar presente y no permitió que le hicieran preguntas sobre la fuga y el tiempo que había pasado en Canadá. Mi cliente ha regresado voluntariamente para demostrar su inocencia en el asesinato por el que fue condenado, repetía el abogado. Todos los demás asuntos los trataremos en el tribunal. Por la noche, la noticia del regreso de Michael Donovan se había extendido por todos los canales de noticias. Los periodistas asediaban el puesto fronterizo, exigiendo comentarios y fotografías. Berger hizo una breve declaración, prometiendo total cooperación con las autoridades y subrayando que su cliente había regresado para limpiar su nombre. Michael fue trasladado a la cárcel del condado de Buffalo para su detención preventiva. La celda era pequeña, pero limpia, sin esa atmósfera opresiva que impregnaba Sing Sing. Sin embargo, el sonido familiar de la puerta al cerrarse provocó una oleada de pánico. Por un instante, a Michael le pareció que los últimos 3 años habían sido solo un sueño y que estaba de nuevo en el corredor de la muerte, esperando la ejecución. «Saldrás adelante», dijo Berger antes de irse. «Recuerda, ahora todo es diferente. Tienes mi apoyo, tienes nuevas pruebas, tienes la atención pública». La noche transcurrió en vela. Michael yacía en la estrecha litera, escuchando los sonidos de la prisión, tan familiares y a la vez tan aterradores. Pensaba en Laura, a quien habían liberado después del interrogatorio, pero bajo fianza con prohibición de salir del país. En su hermana Sara, que seguramente ya se había enterado de su regreso por las noticias. En el juicio que se avecinaba y en si la gente le creería después de tantos años de mentiras y fugas. Por la mañana, lo trasladaron a la sala de reuniones con los abogados. Berger ya lo esperaba allí, desplegando documentos sobre la mesa. «¿Cómo estás?», preguntó. «Vivo», respondió Michael lacónicamente. «¿Qué sigue?». «Mañana es la audiencia preliminar. Te acusarán de fuga, cruce ilegal de fronteras y, posiblemente, de otros delitos cometidos durante la fuga. Pediré la libertad bajo fianza, pero las posibilidades son escasas». «¿Y mi caso principal? ¿El asesinato?». «He presentado una solicitud de revisión debido a las nuevas circunstancias. Ray Lawson ha aceptado testificar. Confesó que estuvo en la gasolinera la noche del asesinato». Michael sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez en todos estos años había una prueba real de su inocencia. «¿Por qué aceptó?», preguntó Michael. «¿Qué obtendrá a cambio?». «Nada». Berger se encogió de hombros. «Ya está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un triple asesinato. No puede estar peor. Y así. Tal vez le remuerde la conciencia, o simplemente quiere llamar la atención. No importa, lo importante es que está dispuesto a hablar». Berger sacó un periódico de su maletín. «Tu historia está en la primera plana. Preso resucitado de entre los muertos, regresa para demostrar su inocencia. Un buen titular, ¿eh?». Michael miró la fotografía, su rostro demacrado en el momento de su detención en la frontera. Junto a ella, una vieja foto de la sala del tribunal donde lo condenaron a muerte. 2 personas diferentes, separadas por un abismo de experiencias. «¿Y Laura?», preguntó. «¿No la han acusado de nada?». «Aún no. Ella insiste en que te conoció como David Miller y que no supo la verdad hasta poco antes de vuestra partida a Estados Unidos. Es difícil demostrar lo contrario». «¿Y Robert? ¿Está a salvo?». «Por lo que sé, sí. Las autoridades canadienses no están muy dispuestas a cooperar en este caso. Para ellos, eras simplemente un inmigrante con documentos falsos que no cometió delitos en su territorio». Berger recogió los papeles. «Hay algo más. Tu hermana Sara está aquí, en Buffalo. Quiere verte». Michael se quedó paralizado. Sara.
No la veía desde hacía más de 3 años. ¿Qué piensa de él ahora? ¿Lo ha perdonado por las mentiras, por la desaparición, por todo el sufrimiento que ha tenido que soportar? No. No sé si estoy preparado, confesó. Es tu familia, Michael, y nunca dejó de creer en tu inocencia, incluso cuando todos te daban por muerto. Al día siguiente, se celebró la audiencia preliminar. La sala del tribunal estaba abarrotada. Periodistas, curiosos, policías. Michael, vestido con uniforme de prisión y con las esposas en las muñecas, sentía sobre sí decenas de miradas. La jueza, una anciana de rostro severo, leyó los cargos: fuga, cruce ilegal de la frontera estatal, uso de documentos falsos, resistencia al arresto, el incidente con la patrulla policial en el bosque. ¿Cómo se declara ante estos cargos?, preguntó. Culpable de fuga, su señoría, respondió Michael, siguiendo el consejo de Berger. No culpable de los demás cargos. Berger presentó una solicitud de libertad bajo fianza, destacando el regreso voluntario de Michael y su disposición a cooperar con la investigación. El fiscal se opuso, señalando el riesgo de fuga y la gravedad del delito original. Se deniega la libertad bajo fianza, dictaminó la jueza tras una breve reflexión. El acusado permanecerá bajo custodia hasta el juicio. La próxima audiencia será dentro de 2 semanas. Se llevaron a Michael de vuelta a su celda. En el pasillo, vislumbró a Laura. Estaba sentada en la última fila de la sala del tribunal, pálida pero decidida. Junto a ella, una mujer a la que Michael apenas reconoció como su hermana. Sara había envejecido, tenía canas en el pelo, pero los ojos eran los mismos, llenos de amor y dolor. ¡Sara!, gritó, pero los guardias ya lo llevaban adelante, sin permitirle detenerse. Por la noche, Berger trajo noticias. La jueza había autorizado una breve visita con su hermana, 15 minutos bajo la supervisión de los guardias. Cuando Sara entró en la sala de visitas, Michael apenas pudo contener las lágrimas. Se miraron a través del cristal, sin saber por dónde empezar la conversación después de tantos años de separación. «Estás vivo», dijo finalmente Sara. «Todos estos años he esperado, he rezado, pero verte aquí, de verdad». «Perdóname», dijo Michael, «por todo, por haber desaparecido, por haberte hecho sufrir. Quería protegeros a ti y a Tommy. Tommy preguntaba por ti todos los días. Incluso cuando anunciaron que habías muerto en la fuga, no lo creyó. Decía que sentía que estabas vivo. ¿Cómo está él? Seguro que ha crecido. Ya tiene 12 años, un chico inteligente, testarudo, igual que tú». Hablaron de la familia, de la vida de Sara durante estos años, de las noticias de su ciudad natal. Evitaban el tema de la cárcel, la fuga, el juicio inminente, como si trataran de crear una ilusión de un encuentro normal entre hermano y hermana. «Tu novia, Laura», dijo Sara antes de irse, «te ama, de verdad». «Lo sé», asintió Michael. «No la merezco». «Sí que la mereces», replicó Sara con firmeza. «Eres un buen hombre, Mike, siempre lo has sido, y lo vamos a demostrar a todo el mundo». Cuando el tiempo de la visita terminó, Sara pegó la palma de su mano al cristal. Michael hizo lo mismo, tan cerca y tan lejos al mismo tiempo. «Vendré todos los días», prometió ella, «y traeré a Tommy al juicio, que vea cómo su tío lucha por la verdad». Las semanas siguientes transcurrieron en la preparación de 2 procesos, el del caso de la fuga y la revisión del caso de asesinato. Berger trabajaba sin descanso, reuniendo pruebas, entrevistando a testigos, preparando mociones. La principal baza de la defensa fue el testimonio de Ray Lawson, al que trasladaron desde una prisión de máxima seguridad para declarar. Encarcelado, con el rostro lívido y los ojos vacíos, parecía un hombre que realmente no tenía nada que perder. «Yo estuve allí esa noche», confirmó en el interrogatorio preliminar. «Entré en la gasolinera sobre la medianoche. El cajero se negó a abrir la caja fuerte. Disparé 2 veces, creo. No recuerdo bien.
estaba colocado. ¿Vio a otra persona en la escena del crimen?, preguntó Berger. Sí, un tipo entró corriendo cuando yo ya estaba saliendo. Se abalanzó sobre el cajero, intentaba ayudar. Yo escapé por la puerta de atrás. Luego leí en los periódicos que lo habían arrestado por mi asesinato. Curioso, ¿verdad? ¿Y ha guardado silencio todos estos años? ¿Y para qué iba a hablar? Se encogió de hombros Lawson. ¿Qué más me da a mí quién se pudre en la cárcel por mis movidas? Ya tengo bastantes pecados propios. ¿Por qué ha decidido hablar ahora? Lawson se quedó pensando un instante, y luego respondió con una sinceridad inesperada. Me estoy muriendo. Cáncer. Me quedan como mucho 6 meses. Quiero irme con la conciencia limpia, dentro de lo que cabe. Berger se sintió animado. El testimonio de Lawson, respaldado por la pericia comparativa de las balas del cuerpo del cajero con otros asesinatos cometidos por el ladrón en serie, podría ser la prueba decisiva de la inocencia de Michael. Pero la fiscalía no se rendía. Insistían en que Lawson mentía para llamar la atención de la prensa, que su declaración no se podía verificar, que la coincidencia del modus operandi no era una prueba suficiente. Aunque Donovan no disparara al cajero, declaró el fiscal en una conferencia de prensa. Sigue siendo un criminal. Se fugó de la cárcel, cruzó la frontera ilegalmente, vivió con un nombre falso. Por eso debe responder ante la ley. La opinión pública estaba dividida. Algunos veían en Michael a una víctima inocente del sistema, un hombre que se vio obligado a huir para salvar su vida. Otros lo consideraban un delincuente empedernido, que utilizaba la historia de Lawson como una estratagema para suavizar su castigo. El juicio por la fuga comenzó primero. Michael, siguiendo el consejo de Berger, se declaró culpable del hecho mismo de la fuga, pero insistió en las circunstancias atenuantes, la amenaza a su vida debido a una condena injusta. Como testigos de la defensa comparecieron Laura, que habló de la vida de Michael en Canadá como un ciudadano cumplidor de la ley. Sarah, que confirmó el carácter de su hermano y su inocencia. Incluso antiguos compañeros del taller mecánico, que volaron desde Toronto para testificar sobre su laboriosidad y honestidad. La fiscalía, por su parte, llamó a declarar a testigos de la fuga, guardias de Sing Sing, agentes de la Guardia Fronteriza, policías que participaron en la búsqueda. Pintaron la imagen de un criminal de sangre fría que había planeado meticulosamente la fuga y estaba dispuesto a todo por la libertad. El quinto día del juicio sucedió algo inesperado. Vincent Carelli, el segundo fugitivo de Sing Sing, que se creía escondido en Sudamérica, entró en la sala del tribunal. Delgado, moreno, con canas en el pelo negro, apenas se parecía al hombre que Michael había conocido en la cárcel. «Vengo a declarar», anunció al juez. «Sé que me van a arrestar, pero quiero que se sepa la verdad». Bajo juramento, Carelli relató la fuga, cómo la planearon junto con Ramírez y Michael. Confirmó que Michael siempre había afirmado su inocencia y que esa era precisamente su principal motivación. «Yo me escapé porque no quería estar encerrado, aunque me lo merecía», reconoció Carelli. «Donovan se escapó porque era inocente. Hay una gran diferencia». Después de su declaración, Carelli fue arrestado directamente en la sala del tribunal y enviado de vuelta a Sing Sing para continuar cumpliendo su condena con un período adicional por la fuga. Su testimonio, sin embargo, causó una fuerte impresión en el jurado. Cuando llegó el momento de dictar sentencia en el caso de la fuga, recomendaron la pena mínima, teniendo en cuenta las circunstancias. El juez condenó a Michael Ash a 3 años de prisión por la fuga y los delitos relacionados, con posibilidad de libertad condicional al cabo de 1 año por buena conducta. Teniendo en cuenta que la pena máxima podría haber sido de 10 años, fue una victoria. Pero la prueba principal estaba por venir: la revisión del caso del asesinato del cajero, por el que Michael había sido condenado inicialmente a la pena de muerte. El nuevo juicio atrajo aún más atención. En la sala no había asientos suficientes para todos los que querían entrar.
Las cámaras de televisión transmitían cada sesión. La historia de Michael Donovan se había convertido en un símbolo de la lucha contra los errores judiciales, contra un sistema dispuesto a enviar a un inocente a la muerte. El testimonio de Ray Lawson fue un punto clave. A pesar de los intentos de la Fiscalía por desacreditarlo como asesino en serie, su relato sonaba convincente. Los detalles del crimen que describía coincidían con el material del caso, que no había sido publicado en la prensa. «Disparé con un revólver calibre 38», dijo. La primera bala le dio al cajero en el pecho, la segunda en el cuello. Cayó detrás del mostrador. Cogí el dinero de la caja registradora, unos $300, y salí corriendo por la puerta trasera. El coche estaba aparcado a la vuelta de la esquina, un Ford azul del 57. Estos detalles se confirmaban con los informes policiales. Es más, la prueba de balística determinó que las balas extraídas del cuerpo del cajero fueron disparadas con la misma arma utilizada en otros 2 robos, en los que Lawson ya había sido declarado culpable. El último día del juicio, a Michael le dieron la palabra. Se puso de pie ante el tribunal, delgado, con canas prematuras, pero con la mirada directa de un hombre que dice la verdad. «Yo no maté a ese hombre», dijo. «Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Sí, cometí un error al escaparme de la cárcel, pero no huía de la justicia, sino de la injusticia. Estoy dispuesto a responder por la fuga. Ya lo estoy haciendo. Pero no puedo ni voy a responder por un crimen que no cometí». El jurado se retiró a deliberar. Durante 2 días, la ciudad vivió en espera del veredicto. Finalmente, al tercer día, regresaron a la sala del tribunal. «Señores del jurado, ¿han llegado a una decisión unánime?», preguntó el juez. «Sí, su señoría», respondió el presidente del jurado. «En el cargo de asesinato en primer grado, declaramos al acusado Michael Donovan no culpable». La sala estalló en vítores. Sara corrió hacia su hermano, abrazándolo a través de la barrera. Laura lloraba, sin poder ocultar las lágrimas. Berger estrechaba la mano a sus colegas. Michael estaba aturdido, sin creer que la pesadilla había terminado. Casi 4 años después de la fuga, 6 años después del arresto, la justicia finalmente había triunfado. Pero todavía seguía siendo un prisionero, ahora legalmente condenado por la fuga. Lo sacaron de la sala del tribunal de vuelta a la celda, donde tendría que pasar al menos 1 año más antes de poder solicitar la libertad condicional. Sin embargo, ahora todo era diferente. Ya no era un hombre condenado a muerte por un crimen ajeno. Había sido exonerado, su nombre limpiado, y en algún lugar tras los muros de la prisión le esperaban personas que creían en él y habían luchado por él durante todos estos años. Esa misma tarde, Berger vino con noticias. «He presentado una moción para la liberación inmediata», dijo. «Teniendo en cuenta que ya has cumplido más de 1 año en prisión preventiva, antes de la revisión del caso, hay una posibilidad de que el juez compute ese tiempo como parte de la condena por la fuga». «Gracias», dijo Michael sinceramente. «Por todo. Sin usted, nunca me habría atrevido a regresar». «Fuiste tú quien tomó esa decisión», replicó Berger. «Yo solo ayudé con la parte legal». «¿Y qué pasará con Laura? ¿Con Robert?» «La Fiscalía ha retirado los cargos contra ellos a cambio de tu admisión de culpabilidad en la fuga. Así que están a salvo. ¿Y Ray Lawson? ¿Qué le pasa?» «Lo han devuelto a una prisión de máxima seguridad. Realmente no le queda mucho tiempo. Pero supongo que se irá con el corazón más ligero, sabiendo que al menos ha corregido algo». 1 semana después, el juez concedió la moción de Berger. Dadas las circunstancias excepcionales del caso, el tiempo pasado en prisión preventiva se computó como parte de la condena por la fuga. Michael tendría que cumplir 6 meses más en una prisión de régimen general, después de lo cual podría ser liberado bajo palabra. 6 meses, le dijo a Laura durante una visita. «Puedo soportarlo. Después de todo lo que ha pasado, parece una menudencia». «Te esperaré»,
respondió ella. Empezaremos una nueva vida, una de verdad. Sin mentiras, sin huir, asintió Michael. Simplemente vivir. Esa noche, tumbado en la litera de su celda, ya no en el pabellón de la muerte, sino en un módulo normal. Michael pensó en el camino que había recorrido, en la oscura celda de Sing Sing, en el túnel debajo de la prisión, en las frías aguas del río Niágara, en la vida bajo un nombre falso, en el regreso y la lucha por la verdad. Había sido un camino a través del infierno hacia la libertad, no solo hacia la libertad física de rejas y muros, sino hacia la libertad del miedo, de la necesidad de esconderse, del peso de una acusación injusta. Aún le quedaban 6 meses de prisión, pero ahora Michael sabía que era un plazo final, que tras las puertas de la prisión le esperaba una vida real, con personas que lo amaban y creían en él. Con la oportunidad de empezar de nuevo, ya no como un fugitivo, sino como un hombre que había demostrado su inocencia al mundo entero. Al quedarse dormido, por primera vez en muchos años no tuvo pesadillas. En cambio, soñó con el futuro, una casa junto al lago, Laura a su lado, su sobrino Tommy viniendo los fines de semana, un trabajo donde pudiera usar sus manos y su cabeza, sin esconderse ni mirar atrás. El túnel hacia la libertad, que había comenzado con una excavación en una celda del corredor de la muerte, finalmente lo había llevado a su destino. No como lo había planeado, no por el camino que había imaginado, pero sí hacia la misma, inestimable, libertad. Epílogo. 5 años después. El lago Champlain brillaba a la luz del sol poniente. Una ligera brisa rizaba la superficie del agua, trayendo frescura tras un caluroso día de verano. En un pequeño embarcadero que se adentraba en el lago, estaba sentado un hombre de unos 40 años, con canas prematuras en el cabello. A su lado, un adolescente contaba algo con entusiasmo, gesticulando activamente. Michael Donovan escuchaba a su sobrino con una sonrisa. Tommy, que ahora tenía 17 años, había venido a pasar todo el verano con ellos antes de su último año de escuela. Se había convertido en un chico inteligente, curioso, y con la firme intención de estudiar Derecho. Una elección, sin duda, influenciada por la historia de su tío. «El señor Berger me ha dicho que puedo hacer prácticas en su bufete el próximo verano», decía Tommy. «¿Te imaginas? Voy a trabajar con abogados de verdad, ayudando a gente que se encuentra en la misma situación que tú». «Es fantástico», asintió Michael. «Alan es el mejor en lo suyo. Aprenderás mucho de él. Y después, cuando me licencié, podremos trabajar juntos en tu libro. ¿Al final has decidido escribirlo?» Michael miró el agua pensativo. La idea de escribir un libro sobre su experiencia había surgido repetidamente a lo largo de los años. Los editores ofrecían contratos, los periodistas pedían entrevistas, pero siempre se había negado, prefiriendo dejar el pasado en el pasado. «Quizás», respondió evasivamente. «Algún día, pero no ahora». Desde la casa se oyó el sonido de una campanilla, la señal para cenar. Michael y Tommy se levantaron y se dirigieron hacia una pequeña estructura de madera en la orilla. La casa que Michael y Laura habían comprado hacía 3 años era modesta, pero acogedora. 2 dormitorios, una espaciosa sala de estar con vistas al lago, un taller en una dependencia donde Michael se dedicaba a reparar motores de barcos, un trabajo que había llegado a amar con los años. En el porche les esperaba Laura, igual de hermosa que siempre, aunque en su cabello castaño ya habían aparecido los primeros hilos plateados. Junto a ella estaba Sara, que había venido con su hijo para pasar 2 semanas. «¿Qué tal la pesca?», preguntó Laura, besando a su marido. «Genial», respondió Michael. «Sobre todo si no contamos el hecho de que no hemos pescado ni un solo pez». Todos rieron y entraron en la casa, donde en la mesa ya les esperaba la cena. Sencilla pero abundante. Trucha asada, verduras frescas de la granja vecina, pan casero que Laura horneaba cada mañana. Durante la cena hablaron de planes para el futuro.
la entrada de Tommy a la universidad, la expansión del negocio de Michael. Ahora venían clientes de toda la región, apreciando sus manos de oro y sus precios honestos. La posible mudanza de Sarah más cerca del lago, cuando su hijo se fuera a estudiar. Ni una palabra sobre el pasado, sobre la prisión, sobre los años huyendo. Esos temas no estaban prohibidos, simplemente la vida seguía adelante, y los recuerdos se alejaban cada vez más. Después de la cena, cuando Tommy y Sarah se fueron a dar un paseo por la orilla, y Laura se puso a fregar los platos, insistiendo en que podía hacerlo sola, Michael salió al porche con una taza de café. La noche era tranquila, sin viento. A lo lejos, en la otra orilla del lago, se encendían las luces de un pequeño pueblo. Sacó de su bolsillo una fotografía desgastada, la misma que había guardado en la celda de Sing Sing y que había recorrido con él todo el camino hacia la libertad. Sarah y el pequeño Tommy sonriendo al objetivo. La fotografía se había descolorido, los bordes estaban deshilachados, pero seguía siendo su talismán, un recordatorio de por qué había luchado. Laura se acercó a él en silencio y lo abrazó por los hombros. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En la vida», respondió Michael, «en cómo todo podría haber sido diferente». «¿Te arrepientes de algo?». Michael lo pensó. ¿Se arrepentía? ¿De los años perdidos en prisión? ¿Del riesgo de la fuga? ¿De vivir bajo un nombre falso? No, dijo finalmente. No puedo arrepentirme del camino que me ha traído hasta aquí, hasta ti, hasta esta vida. Cada paso, cada decisión, todo eso me ha hecho ser quien soy ahora. Laura se estrechó más contra él. «Sabes, he recibido una carta de Robert», dijo ella. «Escribe que Jack Harris ha sido oficialmente rehabilitado póstumamente, declarado inocente de complicidad, teniendo en cuenta las nuevas circunstancias de tu caso». Michael sintió un nudo en la garganta. Jack, el hombre que lo arriesgó todo para ayudarle a él, un desconocido, y que pagó por ello con su libertad, y en última instancia, con su vida. «Es bueno», dijo él en voz baja. «Se lo merece. Es una pena que no lo haya vivido». «Él sabía que eras inocente», le recordó Laura, «y te ayudó no solo a escapar, sino a encontrar el camino hacia la verdadera libertad, con un nombre limpio y la posibilidad de vivir abiertamente». Michael asintió. Quizás Jack entendió desde el principio que la fuga física era solo el primer paso, que la verdadera libertad llega cuando puedes mirar a la gente a los ojos, sin ocultarte ni fingir. «A veces pienso en Carelli y Ramírez», confesó Michael. «Me pregunto qué será de ellos ahora». Ramírez, hasta donde Michael sabía, todavía estaba cumpliendo condena en Sing Sing, con una pena adicional por la fuga. Carelli, que había regresado voluntariamente para testificar a favor de Michael, había recibido una reducción de pena por su colaboración y, posiblemente, ya había sido liberado. «¿No mantienes el contacto con ellos?», preguntó Laura. «No», Michael negó con la cabeza. «Algunas conexiones es mejor no reanudarlas, pero les estoy agradecido. Sin su ayuda, no habría salido de Sing Sing. Desde el lago llegó el sonido de un motor. Alguien regresaba de la pesca nocturna». Michael reconoció la lancha de Jim Parker, su vecino y amigo, con quien a menudo trabajaba en reparaciones particularmente complicadas. «¿Crees que lo sabe?», preguntó Laura de repente. «Jim, los vecinos, la gente del pueblo, ¿crees que saben quién eres en realidad?». Era una pregunta que a veces preocupaba a Michael. Cuando se mudaron aquí, a la frontera entre Nueva York y Vermont, se presentaron como Michael y Laura Donovan, una pareja normal que buscaba una vida tranquila junto al lago. Nada de menciones al pasado, a la cárcel, a los años huyendo. Pero la historia de Michael era demasiado sonada, demasiado pública, como para pasar completamente desapercibida. Seguro que alguien lo había reconocido. Había atado cabos. «Supongo que algunos se lo imaginan», respondió. «Pero aquí, en medio de la nada,
La gente respeta el derecho a la privacidad. Si lo saben, no dan ninguna señal. ¿Y eso no te preocupa? Antes sí. Temía el juicio, los cuchicheos a mis espaldas. Pero luego me di cuenta. No tengo nada de qué avergonzarme. Fui declarado inocente del asesinato. Cumplí mi condena por la fuga. Mi conciencia está limpia. Laura sonrió y lo besó. Estoy orgullosa de ti, dijo, de todo lo que has pasado y de la persona en la que te has convertido. Estuvieron de pie en el porche, abrazados, mirando al lago, hasta que los últimos rayos de sol se ocultaron tras el horizonte. Luego regresaron Sarah y Tommy, y la velada continuó en el salón, con juegos de mesa, conversaciones, risas. Una noche familiar normal, como Michael no había tenido en muchos años. Más tarde, cuando todos se retiraron a sus habitaciones, Michael tardó en conciliar el sueño. Estaba acostado, mirando al techo, escuchando la respiración regular de Laura a su lado, y pensando en el asombroso camino que había tenido que recorrer. Desde el corredor de la muerte, donde cada día podía ser el último, pasando por una fuga desesperada a través de un túnel mugriento, por años de vida bajo una identidad falsa, por un regreso voluntario y una lucha por la justicia, hasta este momento, esta noche tranquila en su propia casa, con la mujer que ama a su lado y con un futuro que ya no asusta con lo desconocido. El túnel hacia la libertad resultó ser más largo y complicado de lo que podía imaginar aquella noche en Sing Sing, cuando decidió fugarse, pero llevó a Michael justo donde debía estar. Al quedarse dormido, pensó que tal vez Tommy tenía razón. Quizás realmente había llegado el momento de contar su historia, no por fama o dinero, sino para ayudar a otros que se encontraran en una situación similar. Para demostrar que incluso en la situación más desesperada no hay que rendirse, que la lucha por la justicia y la verdad vale cualquier sacrificio. Este fue su último pensamiento antes de que el sueño finalmente lo venciera. Un sueño tranquilo, apacible, de un hombre que, después de haber superado todas las pruebas, finalmente había encontrado la verdadera libertad.